Trabajé 17 años como burro en Estados Unidos, pero cuando regresé a México, a disfrutar de una vida plena y tranquila sin necesidades, y no lo digo por exagerar, no había nada de lo que mi esposa juraba tener, solo problemas. Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo y sigue escuchando mi historia, porque te será muy familiar. Allá estuve solo, en un país donde nunca me sentí bienvenido, y el miedo a migración me seguía cada día como sombra. 3 veces estuve a punto de morir, y aún así no me rajé. La primera, cuando crucé el desierto, sentí la boca seca como si hubiera tragado fuego. El sol me partía la cabeza y pensé que mis pies no iban a dar un paso más, pero seguí porque atrás estaba la pobreza, y adelante estaba el sueño de ayudar a mis padres y a mi esposa. La segunda, cuando me caí de un 3er piso cargando tablas, quedé tirado, sin aire, pensando que hasta ahí llegaba, que me había roto todo por dentro. La tercera fue en pleno invierno, cuando trabajaba en la construcción sin ropa gruesa, sin guantes, con los dedos tiesos de frío, con la piel morada y la respiración cortada, y aún así no dejé de cargar cemento, porque si paraba me corrían, y no había dinero que mandar. En todo ese tiempo, yo me alimentaba con lo más barato que encontraba, arroz con frijoles de lata, pan duro, lo que me alcanzaba. No me daba lujos, ni ropa buena, ni descansos. Todo lo que caía en mis manos lo mandaba a México. Había meses que juntaba hasta $4,000 y los mandaba completitos. Yo me quedaba con lo mínimo, porque mi ilusión era grande. Ver a mis padres enfermos sin necesidad de trabajar, y a mi esposa en una casa de 2 pisos, bonita, segura, donde nunca más pasara vergüenzas. Yo me repetía que ese sacrificio valía la pena, que todo dolor, todo golpe, toda humillación, un día tendría recompensa. Me tocó dormir en el suelo, compartir cuartos con 10 hombres, soportar que me llamaran ilegal en la cara, aguantar patrones que se creían dueños de la vida. Vi a compañeros morir en accidentes y ser deportados sin aviso. Cada lágrima que tragué en silencio allá, me la tragaba con la esperanza de que mi gente acá en México estuviera mejor. Yo imaginaba a mi esposa contenta, agradecida, cuidando a mis papás con medicinas, viviendo en una casa donde yo podría descansar algún día sin goteras, sin piso de tierra, sin paredes de adobe que se caían con la lluvia. Me agarraba de esa idea como un náufrago de una tabla en el mar. Pero llegó el día en que Trump endureció las redadas y me tocó la mala suerte. Una mañana, cuando iba rumbo al trabajo, nos pararon. Papeles, dijeron. Yo no tenía. Me llevaron como animal y me regresaron a la frontera en un camión de deportados. Fue como si me arrancaran de raíz después de tantos años. No pude ni despedirme de nada. Nomás con la ropa puesta, sin más. Pero en mi mente estaba lo que me esperaba, la casa nueva, la sonrisa de mi esposa, mis padres orgullosos de lo que había logrado. Cuando crucé la puerta de la vieja terminal y tomé el autobús rumbo a mi pueblo, iba nervioso, pero también emocionado. Me imaginaba bajando frente a una casa remodelada, pintada de blanco, con ventanas grandes y un segundo piso donde descansar. Me veía abrazando a mis viejos, contándoles que todo lo que sufrí valió la pena. Con cada kilómetro que pasaba, mi corazón latía más fuerte. Yo pensaba que ese era el inicio de una nueva vida, que lo malo había quedado atrás y ahora tocaba disfrutar lo sembrado. Al llegar, lo primero que vi fue la misma calle polvosa, los mismos niños jugando descalzos y los vecinos igual de pobres. Eso no me sorprendió, porque así era el barrio. Lo que me golpeó fue mirar al frente y encontrar la misma casita de adobe y tejas que dejé cuando me fui. Ni una pared pintada, ni una ventana nueva, ni un piso distinto. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí un hueco en el estómago, una punzada en el pecho. No podía creerlo. Caminé lento, con la maleta vieja en la mano, mirando a todos lados como esperando que alguien me dijera que era una broma. Pero no, era la pura verdad. Mi esposa salió, me miró y apenas me dio un abrazo frío como sin ganas. Le pregunté por la casa, por lo que yo había mandado, y bajó la mirada. Me dijo que entrara, que luego me explicaba. Entré y todo era igual o peor. Las paredes estaban cuarteadas, las goteras seguían en el techo, el suelo era tierra apisonada. Mis padres no estaban. Pregunté por ellos y fue cuando me cayó otro golpe.
Habían muerto mientras yo estaba en el norte. Mi madre primero, de la enfermedad que la iba consumiendo, y luego mi padre, que ya no pudo solo. Sentí que el aire me faltaba, que me habían arrancado algo de adentro. Tanto esfuerzo, tantas lágrimas tragadas en silencio, y ni siquiera pude despedirme de ellos. Me senté en la cama vieja y miré a mi esposa a los ojos. Quería respuestas. Quería que me dijera dónde estaba cada dólar que yo mandé. ¿Cómo era posible que después de tantos años todo estuviera igual o peor? Ella temblaba, se le quebraba la voz, y fue ahí donde supe que algo más oscuro me esperaba, porque lo que salía de sus labios no era lo que yo soñé escuchar. Mi nombre es José David Correa Moreno, tengo 58 años, y si algo aprendí en estos años es que la vida del migrante se mide en sudor, hambre y silencio. Allá nadie se imagina lo que uno pasa. No es solo el miedo a migración o a la policía, es la soledad, el no escuchar tu idioma, el no ver a tu familia en años. Yo me hice fuerte a la mala, tragando lágrimas y apretando los dientes. Hubo noches que me dormí en el suelo de un cuarto con otros 10 paisanos, todos roncando, todos soñando con volver a México con algo en las manos. Y en cada llamada que hacía desde esos teléfonos públicos, mi esposa me pedía más. Yo la escuchaba decir: se necesitan medicinas para tus papás, la comida está cara, la escuela de tu hijo cuesta mucho. Y yo me partía más la espalda, aceptaba doble turno, cargaba más peso, hacía lo que fuera. Mi mente se llenaba de la imagen de ella esperándome con orgullo, de mis padres cómodos en una casa bonita, de mi hijo con futuro. Los años se me fueron entre trabajos duros. Un patrón me decía: tú, mexicano, súbete al tercer piso, mueve esas tablas. Y yo obedecía aunque me temblaran las piernas, hasta que un día me caí y vi mi vida pasar en segundos. Pero sobreviví, me levanté adolorido y al poco tiempo ya estaba trabajando otra vez. Cuando el invierno me mordía los huesos, yo pensaba: aguanta, que cada dólar que mandas es un ladrillo más para la casa en México. Yo me aferraba a esa idea para no quebrarme. Lo que más me dolía era pensar en mis padres. Ellos ya estaban grandes, enfermos, y yo me fui con la promesa de que no trabajarían nunca más. Mandaba dinero para medicinas, para que tuvieran comida de sobra. Yo me decía a mí mismo que el sacrificio era justo, que algún día podría regresar y darles un abrazo en una sala nueva, sin goteras, con piso limpio, con una cama donde descansar. Esa ilusión me mantenía vivo. Por eso, cuando me deportaron, aunque dolió, yo me repetía que no importaba, porque lo peor ya había pasado. Me consolaba pensar que regresaba a recoger lo sembrado. Pero lo que encontré fue otra cosa. Entré a la casa y no había ni un cambio. Las paredes seguían con el mismo lodo, el techo igual de caído, las ventanas tapadas con plásticos. Olía a humedad, a abandono. Busqué a mis padres con la mirada, queriendo escucharlos llamarme por mi nombre. Mi esposa me miró con los ojos aguados y me soltó la verdad. Ya no estaban. Mi madre había muerto hacía 5 años, mi padre un poco después. Nadie me avisó, nadie me dijo nada. Lloré en silencio frente a esa noticia, sintiendo que me arrancaban el alma. Tantos años en el norte, tantas horas dejadas en el frío y el sol, y ni siquiera pude despedirme de ellos. Me senté con las manos en la cara, sin entender nada. En ese momento vi a mi hijo, ya adulto, parado en la esquina de la sala. No era el niño que dejé. Tenía la mirada perdida, la cara cansada y un aire extraño, como de alguien que carga un secreto. Me saludó apenas, sin emoción. Yo esperaba un abrazo fuerte, un gracias, papá, pero lo que recibí fue un gesto seco, como si le estorbara. Le pregunté a mi esposa qué había pasado con todo el dinero. Le recordé que yo mandaba cada mes cantidades grandes, que había meses en que se iban hasta $4,000. Ella bajó la cabeza. Me decía que no entendía, que las cosas se complicaron, que hubo gastos. Yo le insistía. Le pedía explicaciones claras, pero ella se escurría entre frases cortas. No alcanzaba, José. Hubo deudas. Había que pagar cosas urgentes. Mi corazón se aceleraba con cada palabra, porque sabía que me estaba ocultando algo grande. Yo miraba alrededor y no veía nada que justificara tanto sacrificio. Ni un mueble nuevo, ni una mejora en la casa. Todo era igual o peor. Los vecinos, que sabían que yo mandaba dinero, miraban con curiosidad desde la calle.
Yo sentía la vergüenza quemarme por dentro, como si todos supieran una verdad que a mí me estaban ocultando. Mi esposa evitaba mi mirada, y mi hijo, en lugar de acercarse, se limitaba a cruzarse de brazos y suspirar con fastidio. Ese día no me dieron una respuesta clara, solo evasivas, pero yo ya presentía que la traición era grande, que el sacrificio de mis años en el norte se había perdido en algo que jamás imaginé, que aunque traté de calmarme, dentro de mí empezó a crecer un nudo de rabia y tristeza, porque todo lo que soñé, todo lo que aguanté, parecía haberse esfumado frente a mis ojos. Pasaron los días, y mi corazón no encontraba paz. Yo despertaba cada mañana mirando esas paredes de adobe y no entendía nada. La rabia se me juntaba con la tristeza. Le preguntaba a mi esposa una y otra vez qué había pasado con los dólares, pero sus respuestas eran siempre las mismas, evasivas, silencios, excusas que no tenían sentido. Decía que la comida estaba cara, que las medicinas para mis padres costaban mucho, que hubo momentos difíciles, pero yo sabía que eso no explicaba nada. En mis manos estaba la cuenta de lo que mandé. Miles y miles de dólares que no se veían reflejados en ningún lado. Una mañana, mientras desayunaba un café aguado con pan duro, mi hijo entró a la cocina. Lo vi con otros ojos. Ya no era ese niño que me esperaba en la puerta cuando yo me fui. Ahora tenía la mirada cansada, ojeras profundas y un aire de fastidio que me atravesaba. Me miró de arriba a abajo y soltó una risa sarcástica. ¿Y para esto regresaste? Te ves acabado, flaco, como muerto de hambre. Pensé que allá en el norte ibas a hacerte rico, pero sigues igual de pobre. Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Yo lo miré sin poder hablar. Mi garganta se cerró y sentí que me quemaba la cara de la vergüenza. Mi esposa, en lugar de corregirlo, bajó la vista y siguió barriendo como si nada pasara. Yo esperaba que lo callara, que lo regañara, que le dijera que respetara a su padre. Pero no, guardó silencio. Ese silencio dolió más que las palabras de mi hijo. Esa fue la primera vez que me sentí despreciado en mi propia casa. Me levanté despacio de la mesa, intentando no perder la calma, y le dije: «Hijo, lo que ves en mí es cansancio, no pobreza. Si supieras todo lo que aguanté allá para que tú y tu madre tuvieran una vida mejor, no hablarías así». Él me respondió sin pestañear: «¿Y de qué sirvió? Aquí no tenemos nada. Tú te fuiste. Nos dejaste solos y al final no cambió nada. Mejor te hubieras quedado». Esas frases me destrozaron, porque yo sabía que no me fui por gusto. Me fui porque no había otra salida, porque mis padres estaban enfermos y mi esposa necesitaba estabilidad. Yo cargué con el dolor de la distancia, pensando que un día me iban a agradecer, que ahora lo que recibía era burla y reproche. Sentí como si todo mi esfuerzo hubiera sido borrado de un plumazo. Ese mismo día salí a la calle a caminar. Los vecinos me saludaban, pero notaba en sus ojos algo raro, como compasión mezclada con chisme. Me preguntaban cómo me había ido en el norte, si traía dólares, si ya había visto la casa nueva. Yo no sabía qué contestar. Sentía que todos sabían que algo andaba mal, que mi sacrificio se había desperdiciado. Regresé a la casa con la cabeza baja, mordiéndome los labios para no llorar como un niño. Al entrar escuché a mi esposa hablando con alguien por teléfono. No alcancé a oír todo, pero sí entendí una frase: «Ya veremos cómo pagamos, pero no le digas nada a José todavía». Esa frase me encendió por dentro. Le pregunté de inmediato qué significaba, con quién hablaba. Se puso nerviosa. Dijo que era un asunto menor, que no me preocupara. Yo sabía que era mentira. Ese día por la noche la confronté. Le dije que estaba cansado de evasivas, que me dijera la verdad. Ella empezó a llorar. Se tapaba la cara, repetía que yo no iba a entender. Mi hijo desde el cuarto gritó: «¡Ya déjala en paz!». Tú ni estabas cuando todo se vino abajo, tú allá sufriendo y nosotros aquí sobreviviendo. Siempre creíste que mandando dinero eras un héroe, pero la verdad es que nunca estuviste. Ese grito me desgarró. No era solo lo que decía, era la rabia con la que lo escupió. Mi propio hijo me estaba culpando de todo, como si mi sacrificio hubiera sido un capricho. Me quedé parado, temblando de coraje, sin palabras. La casa entera se me vino encima, como si las paredes me aplastaran. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba en la cama pensando en cada insulto, en cada gesto de desprecio. Yo que crucé el desierto con los labios partidos.
Yo que trabajé en andamios a punto de caer, yo que soporté inviernos donde el aliento se congelaba, y ahora escuchaba de mi propio hijo que no había hecho nada. Era la primera herida de verdad, no física, no como las caídas o el frío, sino una que me rompía el alma. La traición no estaba en los extraños ni en los patrones abusivos, estaba en mi propia sangre, en quien yo más había querido proteger. Y mientras miraba el techo de lámina, entendí que lo que venía sería todavía peor, porque esa no era la verdad completa, apenas era el inicio de todo lo que me ocultaban. Los días se volvieron pesados como piedras en la espalda. Yo intentaba hablar con calma, buscaba entender, pero lo único que recibía eran respuestas secas, miradas frías y comentarios que me dolían más que cualquier golpe. Una tarde, mientras me senté en el patio a remendar mis zapatos viejos, mi hijo pasó frente a mí y me soltó sin más. Tú no eres nadie aquí, todo el tiempo estuviste ausente. Mi madre fue la que se partió el alma mientras tú te hacías el mártir en el norte. Sentí que me arrancaban el corazón. Quise levantarme para decirle que lo que decía era injusto, que cada dólar que ellos comieron salió de mis manos sangradas. Pero me quedé mudo. Mi esposa lo escuchó y no lo corrigió. Solo me miró de reojo, como si también pensara lo mismo. En ese momento, entendí que la unión de mi familia se había roto hace mucho y que yo era el extraño en mi propia casa. Ese mismo día, en la noche, me acerqué a mi esposa mientras acomodaba la mesa. Le pedí una explicación más clara. Le dije que lo único que quería era la verdad. Ella explotó. Con lágrimas en los ojos me gritó: «Tú nos abandonaste. Tú decidiste irte». Yo tuve que ver cómo nuestro hijo se hundía en problemas y no había nadie que nos ayudara. Tú creías que mandando dinero resolvías todo, pero aquí había cosas que el dinero no arreglaba. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto, porque sí, yo me fui, pero me fui para que ellos tuvieran un futuro. Nunca pensé que lo interpretarían como abandono. Sentí que todo lo que hice se borraba frente a sus ojos, como si jamás hubiera valido la pena. Al siguiente día, fui al mercado a comprar unas cosas y noté cómo algunos vecinos me miraban raro. Una señora se acercó y me dijo en voz baja: «José, ten cuidado con tu hijo, anda metido con gente peligrosa». Yo la quedé viendo, sorprendido. Le pregunté qué quería decir, pero se alejó rápido, como con miedo de hablar más. Eso me dejó inquieto. Regresé a la casa con un nudo en la garganta. Cuando llegué, afuera de la puerta estaban dos hombres desconocidos, con camisas abiertas y cadenas en el cuello. Me observaron de arriba a abajo. Uno de ellos me dijo: «¿Usted es el papá de Roberto?». Asentí sin entender. Se sonrieron entre ellos, con esa sonrisa que no trae nada bueno. «Dígale a su hijo que el tiempo se le está acabando. Y si usted quiere meterse, también va a pagar». Luego se fueron dejándome temblando. Entré a la casa con el corazón acelerado. Miré a mi hijo y le pregunté de frente qué estaba pasando. Él con descaro se encogió de hombros y dijo: «Son cosas mías, no te metas». Yo insistí. Le dije que no podía jugar con fuego, que esa gente no perdona. Se rió en mi cara. «¿Y tú qué sabes? Allá en el norte eras un esclavo. Aquí tampoco mandas. Deja de hacerte el héroe, viejo». Me hervía la sangre. Quise darle una bofetada, pero me contuve. Miré a mi esposa buscando apoyo, pero ella solo dijo: «José, por favor, no lo presiones más, bastante tiene encima». Sentí que el mundo me daba vueltas. Ahora yo era el culpable de todo, el estorbo, el que no entendía nada. Los días siguientes fueron igual o peores. El hijo llegaba tarde, con olor a alcohol y apuestas. Yo le pedía que hablara, que me dijera en qué estaba metido, pero lo único que recibía eran burlas. Una vez me gritó delante de unos vecinos: «Mi padre es un fracasado. 17 años allá y no trajo nada, ni casa ni dinero, solo miserias». Los vecinos bajaron la mirada, pero yo sentí que me desnudaban de dignidad frente a todos. Esa noche no aguanté y le reclamé fuerte. Mi esposa se puso en medio, llorando, rogándome que no levantara la voz. Yo le dije: «¿Y dónde está todo lo que mandé? ¿Dónde está la casa que prometiste? ¿Dónde está lo que mis padres merecían?». Ella se desmoronó en lágrimas, pero no soltó nada claro. Solo repetía: «José, entiéndelo, había que salvarlo. No podíamos dejar que lo destruyeran». Yo no entendía nada.
La rabia se mezclaba con miedo. ¿Salvarlo de qué? ¿Quién lo estaba destruyendo? Fue ahí cuando mi hijo, con la voz cargada de cinismo, me dijo: «Me endeudé, ¿y qué? ¿Tú mandabas dinero para eso? ¿O qué pensabas, que se quedaría guardado como si nada?» Mi corazón se apretó. Empezaba a salir la verdad, pero todavía incompleta. Las piezas se movían y me revelaban que el dinero se había ido en algo sucio, algo que me ocultaban. Y mientras lo entendía, afuera seguían apareciendo esos hombres rondando la casa, lanzando miradas amenazantes. Cada día que pasaba la presión crecía, y yo sentía que la tormenta que se avecinaba iba a destrozarlo todo. El día que la verdad salió a la luz, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Yo ya venía sospechando. Ya notaba en las miradas y los silencios que algo más grave se escondía, pero no me imaginaba la magnitud del engaño. Esa tarde, mientras mi esposa lloraba en la cocina, la acorralé con mis preguntas. Le dije que ya no podía más con las evasivas, que me dijera de una vez qué habían hecho con los miles de dólares que mandé. Ella se tapaba la cara con las manos, pero yo insistía. Mi hijo, desde el cuarto, salió furioso y gritó: «Ya déjala en paz, papá. Tú no entiendes nada. Si no fuera por ella, yo ya estaría en la cárcel o muerto». Me quedé helado. Lo miré fijo y le pregunté qué quería decir. Él me enfrentó de lleno, con la frente en alto, y soltó la verdad. Debía $75,000. Perdí todo en las apuestas. Si mi madre no hubiera pagado, yo estaría encerrado o en un hoyo. El aire se me fue del cuerpo. Sentí que alguien me golpeaba el pecho con un mazo. $75,000. Todo lo que yo había sudado en años. Cada dólar que me costó noches de frío, días de hambre, riesgos de muerte. Todo se había ido en las manos de mi hijo, tirado en mesas de apuestas, en juegos de cartas, en vicios. No lo podía creer. Le grité con la voz quebrada: «¿Cómo pudiste hacerme esto, malagradecido? Todo lo que aguanté allá fue para ti, para que nunca conocieras la miseria. Y lo tiraste como si fuera basura». Él se rió nervioso, con soberbia, como si no entendiera la magnitud de lo que decía. «Yo no pedí que te fueras, papá. Tú decidiste irte. Yo solo hice lo que pude. No me juzgues, que tú tampoco estuviste». Mi esposa lloraba, suplicando que no siguiera, que lo entendiera, que estaba desesperado, que esas deudas eran con gente peligrosa. Pero yo no podía escuchar nada. La sangre me hervía. Caminé por la sala como león enjaulado, pensando en cada dólar que envié, en cada lágrima tragada en silencio en el norte, y todo se me venía abajo de golpe. De pronto escuché un golpe en la puerta. Salí y ahí estaban otra vez los mismos hombres, los cobradores. Me miraron con descaro y dijeron: «Tu hijo nos debe mucho. Ya pagaron algo, pero no es suficiente. Y si no se resuelve, ustedes van a sufrir las consecuencias». Uno de ellos me empujó con el hombro al pasar. Me ardió la cara de coraje. Quise lanzarme contra ellos, pero me contuve. Sabía que buscaban pelea, que solo esperaban una excusa para lastimarnos. Entré de nuevo con la rabia desbordada. Miré a mi hijo y le dije: «Tú nos has condenado a todos. No solo perdiste el dinero, ahora pusiste en riesgo la vida de tu madre, la mía, y hasta la memoria de tus abuelos». Pero él, con esa frialdad que me partía el alma, contestó: «Ya estuvo, viejo. Tú ya no mandas nada aquí. Este es mi problema, no el tuyo». Ese fue el momento en que todo se quebró dentro de mí. Hasta ese instante yo había aguantado insultos, burlas, desprecio. Me había mordido la lengua una y otra vez, esperando que al final entendieran mi sacrificio. Pero escuchar de la boca de mi propio hijo que yo no pintaba nada en esa casa, después de que le di mi vida entera, fue demasiado. Sentí un fuego subirme por el pecho, una mezcla de rabia y dolor que nunca antes había sentido. Miré a mi esposa buscando un gesto de apoyo, una palabra que me salvara de esa tormenta, pero lo único que recibí fue su llanto y un susurro: «Perdóname, José, no había de otra. Tenía que salvarlo». Esas palabras fueron la puñalada final. No me salvó a mí, no salvó a mis padres que murieron sin mí, no salvó nuestro sueño. Todo lo que hicimos fue para encubrir la adicción de un hijo que jamás entendió el valor del esfuerzo. Me encerré en el cuarto esa noche, temblando de coraje. Miraba mis manos llenas de cicatrices, los dedos torcidos por cargar peso, la piel marcada por el frío y el sol, y pensaba: ¿todo esto para qué?
¿Para que me llamen inútil? ¿Para que tiren mi vida en apuestas? No dormí. La rabia me mantenía despierto. Sentía que el aire me quemaba los pulmones. Ese fue el momento de quiebre. Ahí supe que ya no podía seguir soportando, que la paciencia se había acabado, que si no hacía algo, iba a morir con la vergüenza de haber sido burlado por los míos. No sabía cómo ni cuándo, pero dentro de mí nació una decisión. No me iban a volver a pisotear, ni mi hijo, ni mi esposa, ni esos cobradores que se creían dueños de nuestras vidas. Después de aquella noche, no volví a ser el mismo. Caminaba por la casa como sombra, escuchando las voces de mi hijo y mi esposa como si fueran cuchillos que me recordaban la traición. El dinero ya no estaba. Mis padres habían muerto. Mi vida entera parecía borrada. Pero el destino quiso ponerme enfrente una luz, un pedacito de esperanza que yo ni buscaba. Un día fui al centro del pueblo porque necesitaba aire. Caminaba entre puestos de comida, mirando sin ganas, cuando escuché a dos hombres hablar de un pleito legal contra una casa de apuestas que había estafado a varias familias. Me quedé helado. Me acerqué despacio como quien no quiere meterse, y uno de ellos dijo en voz baja: «Están cayendo, varios ya los demandaron. No devuelven todo, pero sí han regresado parte del dinero». Esas palabras me hicieron despertar de golpe. Mi corazón latió fuerte. Una casa de apuestas, demandas, devoluciones. Todo encajaba con lo que mi esposa me ocultaba. No era solo que mi hijo perdiera dinero por vicioso, era que lo habían enganchado en una estafa más grande. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Esperé a que mi hijo saliera y busqué entre sus cosas. Encontré papeles arrugados, recibos de transferencias, boletos con nombres de juegos y apuestas. Algunos tenían sellos y direcciones. Sentí un escalofrío al ver que todo estaba a nombre de un lugar que ya había escuchado. Un centro de apuestas en la ciudad, famoso por estar ligado a gente peligrosa. Guardé esos papeles como si fueran oro. Me temblaban las manos porque sabía que era un riesgo, pero también sabía que allí había una salida. Esa misma noche, se los mostré a mi esposa. Ella se puso pálida, quiso arrebatármelos, me gritaba que no entendía, que no me metiera, que era muy peligroso. Yo la miré directo a los ojos y le dije: «Ya me metieron hasta el cuello. Ahora voy a llegar hasta el final. No voy a morir con esta vergüenza». Los siguientes días busqué información. Fui a hablar con un viejo conocido, un abogado del pueblo que había estudiado en la capital. Le mostré los papeles, con miedo de que me dijera que no servían de nada. Pero cuando los revisó se acomodó los lentes y me dijo: «José, aquí hay pruebas claras de fraude. No solo a ti, a muchos los han estafado. Si quieres podemos pelear esto. No recuperarás todo, pero sí una parte». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez desde que regresé, alguien me dio una esperanza. No de millones, no de lujos, pero sí de recuperar algo de lo que tanto me costó. Más que el dinero, era la dignidad. Era demostrar que no había sido en vano. El abogado me explicó que esas casas estaban siendo investigadas, que varios clientes ya habían denunciado, que algunos incluso habían recibido amenazas por atreverse a hablar. Pero también me dijo que si juntábamos suficientes pruebas, la justicia tendría que actuar. Yo lo escuchaba con atención, con rabia y con miedo, pero sobre todo con determinación. Esa noche no pude dormir, pero no por la rabia como antes, sino por la chispa de esperanza que se encendía en mi pecho. Recordé las veces que casi muero en el norte, el desierto que me secó la garganta, la caída que me partió el cuerpo, el invierno que me congelaba los huesos. Pensaba: si aguanté eso, ¿cómo no voy a aguantar esta pelea? Al día siguiente, mientras guardaba los papeles en una bolsa de plástico, mi hijo me descubrió. Entró al cuarto y me gritó que qué estaba haciendo. Yo lo miré fijo y le dije: «Estoy recuperando lo que es mío. Ya no voy a callar más». Se puso furioso. Me arrebató unos recibos y los rompió en mi cara. Pero no sabía que yo ya tenía copias con el abogado. Ese momento marcó otra línea en mi vida. Mi hijo ya no era solo un muchacho perdido en las apuestas. Ahora era parte del problema, un obstáculo. Y yo entendí que debía tratarlo como tal. Me dolía en el alma. Pero más me dolía seguir siendo un hombre pisoteado. El abogado me pidió paciencia. Me dijo que necesitaba más testigos, más pruebas, que no me desesperara. Pero dentro de mí ya había nacido algo que no podía frenarse.
No era solo un asunto legal, era mi honor, era la memoria de mis padres, era mi vida entera. Yo no iba a dejar que mi historia terminara con la palabra estafado. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa con el sol quemándome la cara, apreté los puños y me repetí: esto no se va a quedar así. Esta vez, aunque me cueste, voy a pelear hasta el final. La noche después de hablar con el abogado, no pude cerrar los ojos. Me quedé recostado en la cama vieja, mirando el techo, como si ahí estuvieran escritas todas las desgracias que cargaba encima. Entre la oscuridad me llegaron recuerdos, imágenes que yo había enterrado en lo más profundo, pero que regresaban con fuerza, como si quisieran recordarme quién era y por qué seguía de pie. Vi otra vez aquel desierto que crucé cuando tenía apenas 40 años. Íbamos en grupo, con el miedo pegado en la piel. El sol nos partía la cabeza. El aire era tan seco que parecía que nos raspaba la garganta. Caminamos horas que parecían eternas, y yo sentía que mis pies eran piedras. Hubo un momento en que pensé que me quedaba ahí tirado, que ya no podía más, pero recordé a mi madre enferma, a mi padre doblado de dolor en el campo, y me dije: no te rindas, José, ellos dependen de ti. Seguí caminando con los labios partidos y la piel ardiendo, y aunque vi a compañeros desmayarse, yo llegué al otro lado. Luego recordé el accidente en la construcción. Estaba en el tercer piso cargando tablas cuando una de ellas se resbaló y me jaló con todo el peso. Caí como costal. Sentí que el aire se me fue del cuerpo, que los huesos me tronaban. Quedé tirado en el suelo, mirando al cielo gris, convencido de que hasta ahí había llegado. Nadie me llevó al hospital. Solo me echaron agua y me dijeron que descansara un rato. Al día siguiente ya estaba de nuevo cargando, con el cuerpo molido, porque si no trabajaba no comía y no mandaba dinero. Esa caída me dejó marcado, con dolores que todavía hoy me acompañan. Otro recuerdo que me golpeó fue el del invierno más crudo que pasé en Nueva York. Trabajábamos en una obra a la intemperie. La nieve caía sin parar, y yo no tenía más que un suéter delgado y unos guantes rotos. Sentía los dedos tiesos, morados, como si se fueran a quebrar. Cada respiro me cortaba el pecho como cuchillo. Pensé que me iba a morir ahí, congelado, sin que nadie supiera mi nombre. Pero apreté los dientes, seguí cargando bolsas de cemento, y cada vez que mi cuerpo me pedía rendirse me decía: aguanta, que en México te esperan. Aguanta, que cada dólar será una vida mejor para ellos. Esos recuerdos me dolían, pero al mismo tiempo me daban fuerza, porque entendí que si había sobrevivido a todo eso, entonces también podía sobrevivir a la traición de mi propia familia. Ya no era el hombre que regresó derrotado, era el mismo que venció al desierto, que se levantó de una caída mortal, que enfrentó el invierno con las manos desnudas. Recordé también las humillaciones que sufrí allá, los gringos gritándome ilegal, los patrones tratándome como basura, compañeros que me miraban por encima del hombro porque apenas hablaba inglés. Una vez un capataz me dijo: tú nunca vas a ser nadie, mexicano. Aquí solo sirves para cargar y limpiar. Esas palabras me ardieron en el alma, pero no contesté. Me quedé callado tragándome la rabia porque necesitaba el trabajo. Esa rabia fue la misma que ahora sentía, pero esta vez no iba a callar. Me llegaron a la mente también las noches en que dormía en el suelo, sobre cartones, porque no alcanzaba para una cama. Escuchaba a otros roncar, a algunos llorar de nostalgia. Yo también lloraba, pero en silencio. Miraba la foto arrugada de mi esposa y mi hijo, creyendo que todo lo que hacía tenía sentido. Nunca imaginé que años después, esa misma foto se convertiría en un recordatorio de la mentira que viví. Mientras recordaba todo eso, sentí un fuego en el pecho. No era rabia nada más, era una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo de haber sobrevivido, de no haberme rajado, de haber demostrado que podía aguantar lo que otros no. Dolor porque ese esfuerzo fue tirado por la borda por quienes más debía cuidar. Me levanté de la cama, abrí la ventana y miré la noche. Sentí el aire frío en la cara y me dije en voz baja: si pude con todo eso, también puedo con esto. Ya no voy a dejar que me callen ni que me pisoteen. Ahora me toca a mí recuperar lo que es mío, aunque sea un pedazo, aunque sea la dignidad. Ese recuerdo de humillaciones no me tumbó, me levantó, porque entendí que las cicatrices que cargaba en el cuerpo eran la prueba de que podía soportarlo todo, y que la traición de mi hijo y de mi esposa
aunque dolía más que cualquier caída o cualquier frío, también sería la chispa para no volver a dejarme vencer. Las discusiones se hicieron cada vez más constantes. Ya no había un día en que no me gritara mi hijo o en que mi esposa no me reprochara algo. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro me estaba rompiendo. No era solo la rabia por el dinero perdido, era el dolor de sentirme extraño en el lugar que debería ser mi hogar. Una tarde, cansado de tanto silencio y evasivas, me senté frente a ellos y les dije con voz firme que las cosas no podían seguir así. Les pedí que me respetaran, que al menos reconocieran lo que hice por tantos años. Mi hijo se rió en mi cara y dijo, ¿respetarte? ¿Por qué? Tú no eres más que un viejo fracasado que nos abandonó. Todo lo que mandaste no sirvió de nada. Aquí no cambió nada gracias a ti. Esas palabras me hicieron temblar. Le contesté con la voz quebrada, diciéndole que cada dólar que comió, cada medicina que su madre tuvo para mis padres, todo salió de mis manos sangradas en el norte. Pero él no me escuchaba. Levantó la voz aún más, gritándome que dejara de presumir sacrificios, que él ya estaba harto de mi cara. Fue entonces que me empujó. Sí, mi propio hijo me empujó contra la pared. No fue un golpe fuerte, pero sí suficiente para hacerme perder el equilibrio. Lo miré a los ojos, esperando que se arrepintiera, que se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Pero lo que vi fue frialdad, desprecio. Mi esposa se interpuso, pero no para detenerlo, sino para suplicarme a mí que no respondiera. Ese momento fue la puñalada final. Sentí que el lazo que nos unía se rompía para siempre. Mi hijo, a quien yo había querido proteger toda la vida, me trataba como enemigo. Y mi esposa, en lugar de ponerse de mi lado, me veía como un estorbo. Esa noche, después de otra discusión, mi hijo me gritó con furia, «Lárgate de aquí, esta ya no es tu casa. Aquí mando yo y si no te gusta, vete a la calle». Yo me quedé en silencio, mirando la puerta abierta, escuchando su respiración agitada. Mi esposa lloraba en la esquina, sin detenerlo, sin decir una sola palabra para defenderme. Me levanté despacio, tomé una bolsa vieja y metí un par de camisas y mi chamarra rota. No dije nada más. Caminé hacia la puerta con el corazón hecho pedazos. Antes de salir, volteé a ver la casa por última vez. Esa casa que debía ser el fruto de mi sacrificio, ahora era un lugar donde ya no había espacio para mí. Al salir, la noche me recibió con un silencio pesado. Caminé sin rumbo por las calles polvosas del pueblo. Los vecinos me miraban desde las puertas, algunos con lástima, otros con curiosidad. Yo bajaba la cabeza, avergonzado, sintiendo que cada mirada era un juicio. Llegué hasta el parque. Me senté en una banca y ahí me quedé mirando al suelo, con las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Pensaba en mis padres, en cómo murieron sin mí, en cómo soñé que me recibirían con orgullo, y en cambio lo que recibí fue rechazo de los que aún vivían. Me preguntaba en qué momento mi vida se torció de esa manera. En la madrugada, cuando el frío me calaba los huesos, escuché pasos. Eran los mismos hombres que habían venido a cobrar. Se me acercaron con sonrisas burlonas. Uno de ellos me dijo, «Así que ya ni tu familia te quiere. Mejor vete despidiendo, porque si no aparece el dinero, tú vas a ser el primero en pagar». Me empujaron en la banca y se fueron riéndose. Me quedé temblando, no solo por el miedo, sino por la impotencia. Era como si la vida entera se hubiera puesto en mi contra. Mi propio hijo me había corrido, mi esposa me había dado la espalda, y ahora hasta extraños me amenazaban con quitarme lo poco que me quedaba. Esa noche fue mi punto más bajo. Me sentí derrotado como un hombre sin valor. Pensé incluso que hubiera sido mejor morir en el desierto o en aquel invierno, porque al menos allá habría muerto luchando, no humillado en mi propio país. Pero mientras amanecía y el sol comenzaba a asomarse, sentí algo dentro de mí. Una chispa, un fuego pequeño, pero suficiente para mantenerme en pie. Recordé al abogado, recordé los papeles que guardaba, y pensé, todavía no está todo perdido. Todavía tengo algo con qué pelear. Me limpié las lágrimas, respiré hondo y me levanté de la banca. Ya no era el hombre derrotado que salió de esa casa. Era alguien que había tocado fondo y ahora solo podía subir. Después de aquella noche en la banca, me quedé varios días sin rumbo, caminando por el pueblo sin saber qué hacer. La gente me veía con lástima.
Algunos se acercaban a darme unas monedas, otros preferían apartar la mirada. Yo aceptaba el pan que me ofrecían en la plaza, agradecía en silencio y me sentaba a observar cómo pasaba la vida mientras yo intentaba encontrar un motivo para seguir. Fue en esas caminatas que empecé a escuchar historias parecidas a la mía. En la tienda de don Manuel, mientras compraba un café barato, escuché a dos hombres platicar en voz baja. Uno decía que su primo había perdido todo en esa misma casa de apuestas donde mi hijo se había metido. Otro contaba que un vecino hipotecó sus tierras y ahora no tenía dónde vivir. Sus voces eran de resignación, pero también de rabia contenida. Me acerqué y les pregunté con cuidado si hablaban del mismo lugar que yo conocía. Se miraron entre ellos, dudando, y al final uno me dijo: «Sí, José, ahí nos sacaron todo y todavía tienen el descaro de amenazar». Me sentí menos solo al escuchar esas palabras. No era el único engañado, había más como yo. Decidí quedarme un rato a escuchar sus experiencias. Me contaron que algunos ya habían intentado denunciar, pero que los callaron con amenazas. Otros simplemente se resignaron, convencidos de que enfrentarse a esa gente era buscar la muerte. Yo escuchaba en silencio, apretando los dientes, sintiendo cómo dentro de mí se encendía un fuego que no tenía desde hacía tiempo. Unos días después, en la plaza, conocí a un joven que parecía perdido, sentado con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me confesó que también había caído en las trampas de la misma mafia, que lo habían endeudado y ahora lo perseguían. Tenía moretones en el rostro, señal de que ya lo habían golpeado. Me miró con ojos desesperados y me dijo: «Ellos me van a matar, don José. Nadie puede contra ellos». Yo lo miré fijamente y respondí: «Claro que sí podemos, pero no solos. Juntos podemos». Esa frase salió de mi boca sin pensarlo, pero al decirla me di cuenta de que era verdad. Ya no se trataba solo de mí o de mi dinero perdido. Era un problema que afectaba a todo un pueblo, a familias enteras. Empecé a reunir información de cada persona que conocía con una historia parecida. Nombres, fechas, cantidades, todo lo apuntaba en una libreta vieja que me dieron en la iglesia. Mientras tanto, seguía en contacto con el abogado. Cada vez que le mostraba más testimonios, él asentía con seriedad. Me decía que con cada prueba el caso se fortalecía. Me advirtió que sería un camino largo y peligroso, pero que valía la pena intentarlo. Yo le contestaba que ya no tenía nada que perder, que lo único que me quedaba era la dignidad y no estaba dispuesto a verla pisoteada de nuevo. Durante esas semanas, aunque dormía en lugares improvisados, mi mente estaba más clara. Dejé de sentirme víctima y empecé a verme como alguien que podía hacer algo. Cada conversación con los afectados me daba más valor. Una mujer me contó llorando cómo perdió los ahorros de toda su vida. Un anciano dijo que lo amenazaron con golpear a sus nietos si no dejaba de reclamar. Cada historia me daba coraje, pero también me convencía de que estábamos en lo correcto. Poco a poco formamos un pequeño grupo. Nos reuníamos en casas discretas, lejos de miradas curiosas. Ahí compartíamos lo que sabíamos, los documentos que aún guardábamos, los recibos que no se habían destruido. Había miedo, claro que lo había, pero también había una fuerza nueva, la de no sentirnos solos. Yo, que me había sentido derrotado días atrás, ahora me veía rodeado de personas que confiaban en mí para seguir adelante. El joven al que conocí en la plaza empezó a acompañarme todos los días, como si buscara en mí una figura de apoyo. Yo no tenía mucho que darle, pero sí podía darle algo que él había perdido: esperanza. En esas reuniones también surgió un plan. No se trataba de enfrentarnos a golpes, porque sabíamos que ellos tenían más poder. Se trataba de acumular pruebas, de mover contactos, de presionar legalmente hasta que no pudieran escapar. El abogado nos guió, nos pidió paciencia y organización, y yo con cada paso sentía que recuperaba un pedazo de lo que había perdido. Mi vida seguía lejos de ser la que soñé. Seguía sin casa, sin padres, con un hijo que me había corrido. Pero ahora tenía algo que no se compra con dinero: un propósito, que aunque todavía me temblaban las manos cada vez que veía a los cobradores rondar por el pueblo, ya no los veía como invencibles. Ahora sabía que había una manera de derribarlos y que tarde o temprano lo lograríamos. El plan empezó a tomar forma como un río que encuentra su cauce. Con el abogado al frente,
Dejamos de improvisar y empezamos a trabajar con orden. Nos reuníamos en la casa de la tía Carmen, lejos de miradas curiosas, y ahí el letrado nos explicó cómo presentar la demanda, qué documentos necesitábamos y cómo proteger a los testigos que iban a declarar. Me sentía útil otra vez con la cabeza clara, porque por primera vez había una ruta para enfrentar a los que nos habían robado. El abogado nos pidió reunir pruebas firmes, recibos, transferencias, fotos de los locales, nombres de empleados y testigos dispuestos a declarar. Nos enseñó a documentar cada llamada, a anotar fechas y horas, a conservar mensajes. Le di mis papeles arrugados, las copias que había guardado, y él hizo copias oficiales. También habló con un contacto suyo en la ciudad para averiguar los antecedentes de la casa de apuestas. Nos dijo que no éramos los primeros, que ya existían denuncias similares y que la fiscalía estaba empezando a prestar atención. El primer paso fue localizar a más víctimas. Yo salí a buscar gente, con la libreta en la mano y la voz seca por hablar tanto. Tocaba puertas, entraba en tiendas, preguntaba con cuidado. Muchos se negaron por miedo, pero otros, al ver mi determinación, se abrieron. Un señor mayor me mostró una transacción donde le habían sacado los ahorros de su vida. Una mujer joven nos trajo mensajes intimidatorios que la tenían aterrada. Cada prueba que llegaba fortalecía la demanda y nos daba un poco más de esperanza. El abogado también nos advirtió sobre la necesidad de proteger la información. Nos enseñó a no hablar del caso en voz alta en la calle ni a publicar nombres en redes. Nos recomendó mantener reuniones discretas y registrar todo en documentos sellados. Comprendimos que estábamos en una lucha donde la prudencia era tan importante como la valentía. Yo llevaba mis papeles en una bolsa bajo la ropa y cuidaba la libreta con los testimonios como si fuera un tesoro. Mientras tanto, el abogado consiguió que uno de los afectados presentara una denuncia en la fiscalía. Esa denuncia sirvió para que se abriera una carpeta de investigación. No era la sentencia, pero era el inicio de algo que podía crecer. Sentí un alivio profundo. Aquella carpeta era una llave que podía abrir puertas grandes. Empecé a creer que la justicia, aunque lenta, podía actuar y que no todo quedaría en el aire. En las reuniones establecimos roles. Algunos se encargaban de buscar documentos bancarios, otros de hablar con testigos, y yo coordinaba visitas a quienes estaban más asustados. El joven que conocí en la plaza se volvió mi mano derecha. Iba conmigo a buscar gente y a llevar papeles al abogado. A veces nos mirábamos con cansancio y alguien decía en voz baja, «No nos podemos rendir», y yo asentía. Nuestra furia se transformó en trabajo cotidiano, en pasos medidos. También hubo momentos de miedo que obligaron a ser listos. Una noche, notamos un auto desconocido dando vueltas por la cuadra. Vimos a dos hombres bajar y caminar cerca de la casa de la tía Carmen. Llamamos al abogado y nos dijo que no nos expusiéramos, que guardáramos la documentación en diferentes lugares y que no fuéramos a la plaza juntos. Esa alerta nos recordó que la mafia seguía presente y que debíamos ser cautelosos. No obstante, eso no nos hizo retroceder. Más bien nos hizo organizar mejor. Poco a poco empezaron a aparecer pequeñas victorias. Un banco aceptó revisar transferencias y nos proporcionó comprobantes que mostraban envíos a la casa de apuestas. Un testigo que vivía en otra ciudad aceptó declarar y vino con miedo, pero con la verdad. Cuando reuníamos esos documentos en la oficina del abogado, yo sentía que cada hoja era un golpe a la impunidad. Las pruebas se apilaban y con ellas la posibilidad real de un juicio que obligara a la mafia a responder. El abogado presentó una demanda colectiva. Era un paso grande y arriesgado, pero necesario. La fiscalía abrió otra carpeta y empezó a citar testigos. La noticia corrió en voz baja por el pueblo, y algunos nos miraban con admiración, otros con desconfianza. Había quienes pensaban que no pasaría nada, y quienes empezaban a creer en la fuerza del pueblo unido. Mi hijo, mientras tanto, parecía inquieto y más apagado. Ya no se reía como antes. Yo lo veía de lejos y sentía dolor y rabia, pero también una calma. Ahora todo se movía fuera de mí, en manos de la ley y de la gente que había decidido levantarse. En el transcurso de esas semanas, aprendí a leer los gestos de la gente. Veía a personas que antes nos evitaban ahora acercarse con prudencia para dejar documentos o pistas. Otros desaparecían de pronto por miedo.
Algunos se enfrentaban a sus propios fantasmas y aparecían en la oficina del abogado para afirmar lo que antes no se atrevían a decir. Cada testimonio valía oro, y cada papel era un ladrillo más para construir la acusación. El rumor de la demanda empezó a correr por el pueblo como viento entre los pasillos. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que un grupo de nosotros se había unido para levantar la voz contra la casa de apuestas. Yo seguía con mis pasos firmes, llevando documentos al abogado, escuchando testimonios y cuidando cada detalle, pero en casa el ambiente se volvió aún más pesado. Una noche, al regresar de una reunión, encontré a mi hijo esperándome en la sala. Tenía los ojos rojos, el rostro endurecido y en la mesa había botellas vacías. Me miró con rabia y me dijo, «¿Qué andas haciendo, viejo? La gente me dice que andas de hablador, que quieres meter a la cárcel a los que me ayudaron. ¿Sabes lo que me puede pasar si sigues?» Lo miré directo, con una calma que yo mismo desconocía. Antes me habría temblado la voz, me habría callado para no crear más pleito. Pero ya no era el mismo. Le respondí despacio, «Lo que te puede pasar a ti ya pasó. Nos robaste a todos. Ahora lo que tiene que pasar es justicia». Él golpeó la mesa con el puño. Los vasos retumbaron. «Tú no entiendes nada. Esa gente no perdona. Si los metes en problemas, yo soy el primero que va a pagar. Y tú también porque ya saben tu nombre». Yo no me moví. Le contesté con voz firme. «Ya me quisieron quebrar en el desierto. Ya casi me mato cayendo de un tercer piso. Ya estuve a punto de congelarme. Si no me rajé allá, tampoco aquí me voy a rajar. Si vienen por mí, que vengan, pero no me voy a doblar». Mi esposa, que estaba en la cocina, salió llorando. Se puso de rodillas frente a mí, rogando que lo dejara todo. «José, por favor, ya no busques más problemas. Déjalos en paz. Lo que se perdió ya se perdió. No ganas nada removiendo la basura». La miré con tristeza y coraje, porque sus palabras eran como si me pidiera enterrar mi dignidad. Le respondí, «Lo que se perdió fue mi vida entera y eso no se olvida. Tú me mentiste, me ocultaste todo. ¿Y todavía quieres que me calle? No, ya no. Ya no soy el hombre que agachaba la cabeza». En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Dos de los cobradores entraron sin permiso, con la mirada pesada, oliendo a alcohol y humo. Uno de ellos se recargó en la pared y dijo, «Así que usted es el que anda hablando de demandas. Le vamos a dar un consejo. Párele ya, porque si no, se va a arrepentir». El otro se acercó tanto que sentí su aliento en la cara. «Ya no es juego, viejo. La próxima no será advertencia». Mi hijo se puso de pie nervioso, intentando calmar las aguas. «Déjenlo, él no sabe lo que hace», dijo, como queriendo cubrirse. Yo, en cambio, me mantuve firme. Los miré a los ojos y contesté, «A mí ya no me asustan. Si quieren hacerme algo, háganlo. Pero no me voy a detener. La verdad va a salir, aunque les pese». El silencio se hizo pesado. Los dos hombres se miraron entre sí, sorprendidos de que no me temblara la voz. Al final rieron con desprecio y uno dijo, «Viejo loco, ojalá te dure el valor cuando te toque de verdad». Se fueron pateando una silla a su paso. Mi hijo me gritó entonces con rabia, «Eres un necio. Nos vas a matar a todos». Lo vi llorar, no de arrepentimiento, sino de miedo por lo que podía pasarle. Y aunque me dolió, supe que no podía retroceder. Me paré frente a él y le dije, «Ya no soy tu escudo, hijo. Te hundiste solo y ahora me toca a mí levantarme». Esa noche casi no dormí, pero no fue por miedo. Fue por la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Me vi en el espejo con arrugas, cicatrices y ojeras y pensé, «Ya no eres el hombre callado que regresó derrotado. Ahora eres un hombre dispuesto a dar la cara». Al amanecer, caminé al despacho del abogado con paso firme. Llevaba conmigo no solo los papeles, sino también la determinación de alguien que ya no teme a nada. Los recuerdos de mis casi muertes en el norte eran ahora mi escudo. Me repetía una y otra vez, «Si aguanté eso, aguanto esto». Los días después de aquel enfrentamiento se volvieron más peligrosos. Ya no eran solo miradas ni rumores. Ahora la mafia empezó a moverse en serio. El abogado me advirtió que era normal, que cuando los corruptos sienten la soga en el cuello, buscan asustar a quienes se atreven a hablar. Yo ya lo esperaba, pero una cosa es saberlo y otra sentirlo en carne propia. La primera señal fue un sobre que dejaron bajo la puerta de la tía Carmen, donde nos reuníamos.
Al abrirlo encontramos un fajo de billetes y una nota corta. Dejen todo y quédense con esto. La vida es más valiosa que la justicia. El abogado lo miró con frialdad y lo guardó como prueba. Nos dijo, esto es un intento de soborno. Sirve para demostrar que tienen miedo. Yo lo veía y pensaba en lo fácil que habría sido agarrar ese dinero para sobrevivir unos meses. Pero enseguida me acordaba de mis padres muertos, de mi vida rota, y sentía un coraje que me quemaba el pecho. Después vinieron las amenazas más directas. Un testigo que había firmado su declaración recibió una llamada. Le dijeron que sabían dónde estudiaban sus hijos. El hombre llegó temblando a la reunión, con lágrimas en los ojos. Estaba a punto de retractarse. Yo me acerqué, lo abracé y le dije, no estás solo. Si te echas para atrás, ellos ganan. Pero si aguantas, no solo lo haces por ti, lo haces por todos los que ya no pueden hablar. Sus ojos se llenaron de rabia y al final se quedó. Ese día entendí que mi papel no era solo luchar por mí, sino sostener a los demás cuando el miedo los doblaba. La presión aumentó cuando una noche me interceptaron en una calle oscura. 2 hombres me rodearon, me empujaron contra una pared y me golpearon en el estómago. Me doblé de dolor con la respiración cortada. Uno de ellos me susurró al oído, «Viejo, ya párale o la próxima será tu funeral». Me dejaron tirado, con la cara contra el polvo. Sangraba de la boca, pero en mi mente solo había una frase, «No me van a callar». Llegué adolorido a la casa donde me estaba quedando. El joven que me acompañaba se asustó al verme golpeado. Quiso llevarme al hospital, pero le dije que no, que solo necesitaba un poco de agua y descansar. Mientras me limpiaba la sangre le conté, allá en el norte estuve peor. Una caída casi me mata. Un invierno casi me congeló. Esto no me va a detener. Él me miró con respeto y me dijo, «Don José, usted es más fuerte que todos nosotros. Díganos qué hacer y lo haremos». El abogado, al ver mis heridas, se enojó. Quiso suspender todo para protegerme. Yo le dije que no, que esa paliza no me asustaba, sino que me confirmaba que estábamos cerca de lograr algo. Le pedí que siguiera adelante, que no aflojara porque si cedíamos ahora todo se perdía. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores crecían. Algunos decían que yo estaba loco por enfrentarme a esa gente. Otros me saludaban en secreto, me daban palmadas en la espalda, me susurraban, «Ánimo, José, estamos contigo». Sentía el peso de las miradas, pero también la fuerza de quienes no podían hablar en voz alta. Mi hijo, por su parte, se volvió más agresivo. Cada vez que me veía llegar con papeles o acompañado del joven, explotaba en insultos. «Ya basta, viejo terco. Nos vas a arruinar la vida. ¿Qué no entiendes que esa gente nos puede matar?» Yo lo escuchaba con el alma partida, porque aunque sabía que su miedo era real, también sabía que lo decía porque seguía amarrado a ellos. Un día incluso me aventó contra la puerta y gritó, «Si te matan será tu culpa y yo no voy a llorar». Mi esposa lo abrazaba y me miraba como si yo fuera el culpable de todo. Esas escenas me dolían más que los golpes de los mafiosos, pero en lugar de doblarme, me endurecían. Me repetía que no podía rendirme, porque si lo hacía, no solo yo quedaba en ridículo, sino todos los que confiaban en mí. Cada amenaza era una confirmación de que íbamos por el camino correcto. En una de las reuniones, el abogado nos mostró un avance. La fiscalía había aceptado revisar las pruebas adicionales y estaba llamando a declarar a más víctimas. Eso significaba que el caso ya no dependía solo de nosotros, que las autoridades ya estaban obligadas a mirar. Fue un respiro entre tanta oscuridad. Esa noche, al caminar de regreso, pensé en mis padres, los imaginé sonriéndome, diciéndome que no me doblara. Sentí que cada sacrificio, cada lágrima y cada cicatriz ahora tenían sentido. No se trataba de dinero, se trataba de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. El día que las pruebas llegaron a los medios locales, sentí que algo dentro de mí despertaba. El abogado había entregado documentos y testimonios a un periodista de la capital que llevaba tiempo investigando a las casas de apuestas. No esperábamos mucho, pero en cuestión de días una nota apareció en la televisión regional. Red de apuestas ilegales estafa a migrantes y familias del Bajío. Ahí estaban las cifras, los nombres de los locales, los testimonios de varias víctimas. No aparecía mi rostro.
pero yo sabía que mi voz estaba ahí, mezclada con las de los demás. El pueblo entero se alborotó. En la tienda, en la plaza, en la iglesia, todos hablaban del tema. Los que antes callaban ahora murmuraban con indignación. Algunos que habían perdido dinero se animaron a reconocerlo en voz baja. La mafia, que antes parecía intocable, empezó a ser señalada. Las burlas que ellos hacían contra nosotros se regresaron como eco. La gente los miraba con desprecio. Los evitaba en la calle. Ya no eran intocables. Ese mismo día salí a comprar pan y sentí las miradas de todos. Una señora se me acercó y me dijo: «Don José, gracias por hablar. No todos tenemos su valor». Yo asentí con un nudo en la garganta. No buscaba agradecimientos, pero esas palabras me llenaron de fuerza. Mientras la reputación de la mafia se manchaba, mi familia también empezó a sentir las consecuencias. Mi hijo, que solía caminar con altanería por el pueblo, ahora era objeto de burlas. Un grupo de jóvenes lo señalaron y le gritaron: «Ahí va el que se gastó la vida de su padre en apuestas». Él respondió con insultos, pero yo lo vi llegar a casa con los ojos enrojecidos, golpeando paredes de coraje. Ya no podía ocultar su vergüenza. Mi esposa, que siempre levantaba la cabeza en las reuniones de vecinos, ahora bajaba la mirada. En la iglesia algunas mujeres se apartaban de ella, murmuraban a sus espaldas, y aunque no decían todo en voz alta, era claro lo que pensaban: que había sido cómplice, que había permitido la ruina. Yo la miraba y sentía una mezcla de tristeza y justicia. Ella había ocultado la verdad. Había preferido salvar a nuestro hijo a costa de todo, y ahora cargaba el peso de esa decisión. La mafia reaccionó con furia. Mandaron a pintar insultos en las paredes de varias casas de quienes denunciamos. Una mañana encontré la mía marcada con letras rojas: «Sapo muerto». La tinta aún estaba fresca. Mis manos temblaban de coraje, pero en lugar de borrarlo lo dejé ahí. Era una prueba más del miedo que tenían. El abogado nos dijo que la exposición pública era un arma de doble filo. Nos daba respaldo, pero también nos ponía en la mira. Teníamos que ser más cuidadosos que nunca. Sin embargo, yo sentía que ya habíamos cruzado un punto sin regreso. La verdad estaba afuera. Ya no podían ocultarla ni borrarla. En la plaza empecé a notar otro cambio. Algunos hombres que antes me evitaban, ahora me saludaban con respeto. Un campesino me estrechó la mano y me dijo: «Usted abrió el camino, don José. Si no fuera por usted, todos seguiríamos callados». Yo lo miré con humildad, porque nunca me vi como líder, solo como un hombre cansado de ser pisoteado. Pero entendí que, sin buscarlo, me había convertido en la voz de muchos. El rechazo hacia los mafiosos creció. Antes la gente les temía, ahora empezaban a burlarse. Los llamaban tramposos. Les negaban favores, incluso algunos comerciantes les cerraban las puertas. Ellos, acostumbrados al respeto que da el miedo, no soportaban esa humillación. Los veía pasar con el rostro endurecido, mascando coraje, y yo sabía que su caída apenas comenzaba. Mi hijo, en medio de todo, se volvió más inestable. Ya no salía tanto. Se encerraba a beber, gritaba en las noches. Una vez me encaró y me dijo: «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras hablado, nadie sabría nada». Yo lo miré cansado y le respondí: «La culpa no es mía. La culpa es de tus apuestas, de tu ambición, de tus mentiras». Yo solo destapé lo que ya estaba podrido. Mi esposa lloraba más seguido. Me pedía en susurros que lo dejara todo, que ya bastaba, que lo poco que quedaba de nuestra familia se estaba rompiendo. Yo le contestaba que la familia se rompió el día que me mintió, no ahora. Estas palabras la hacían llorar más, pero ya no podía seguir protegiéndola con silencios. La exposición pública no solo era una mancha en la reputación de los villanos, era también un espejo para mi casa. Todos nos miraban, nos juzgaban, nos señalaban, pero yo, en lugar de doblarme, me sentía más fuerte, porque entendía que lo que más temen los poderosos no es la cárcel ni las leyes, sino la verdad que se grita en la calle. Esa semana me levanté una mañana, respiré el aire fresco y miré el pueblo con otros ojos. Había miedo todavía, pero también había un murmullo de esperanza. Por primera vez en muchos años, sentí que no estaba luchando solo. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. El abogado nos había dicho que tardaría meses, pero la presión social, los medios y las pruebas acumuladas hicieron que las autoridades aceleraran el proceso.
Desde temprano el pueblo estaba revuelto. Algunos me miraban con nerviosismo, otros con orgullo, como si yo llevara en mis hombros la voz de todos. Caminé hacia la sala con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por la carga de tantos años de dolor. La sala estaba llena. A un lado, las familias que habían sido estafadas, con rostros cansados pero esperanzados. Del otro lado, los representantes de la mafia, hombres trajeados que trataban de aparentar seguridad, pero cuyas manos sudaban. En medio, mi hijo y mi esposa cabizbajos, sabiendo que la verdad estaba a punto de explotar en sus caras. El juez abrió la sesión y comenzaron a leer las acusaciones. Fraude, extorsión, amenazas. Cada palabra era como un ladrillo cayendo sobre la reputación de esos hombres. Los testigos empezaron a pasar. Una mujer habló con voz temblorosa de cómo perdió los ahorros de su madre. Un anciano declaró que hipotecó sus tierras y ahora vivía con lo mínimo. Cuando llegó mi turno, me puse de pie con las piernas temblando, pero con la voz firme. Conté cómo crucé el desierto, cómo casi muero en una caída, cómo sobreviví al invierno, solo para mandar miles de dólares que terminaron en esas apuestas sucias. Me robaron la vida, dije. No solo mi dinero, sino la salud de mis padres, la paz de mi hogar y la confianza en mi propia familia. La sala guardó silencio. Vi al juez inclinar la cabeza y anotar con seriedad. Vi a la prensa tomar nota y a la gente mirarme con respeto. Cuando tocó el turno a los acusados, su reacción fue la de siempre: negar, burlarse, gritar. Uno de ellos golpeó la mesa y gritó: «Esto es un invento de unos muertos de hambre». El juez lo calló de inmediato, advirtiéndole que esa actitud solo agravaba su situación. Otro intentó decir que ellos no tenían nada que ver, que eran simples empresarios, pero las pruebas lo hundían. Los documentos bancarios, los recibos, las grabaciones de llamadas. Todo estaba ahí, claro como el agua. Mi hijo, sentado en un rincón, se retorcía de nervios. Yo lo miraba con dolor. Su adicción lo había arrastrado a ese infierno, pero él había elegido mentir, esconder, callar. Cuando lo llamaron a declarar, balbuceó unas frases, lloró, intentó echarme la culpa. Dijo que yo lo había dejado solo, que él no supo cómo manejar la situación. Pero su voz quebrada y sus ojos desorbitados lo traicionaban. La sala lo escuchaba con frialdad. Nadie lo creía. La sentencia no se dio ese mismo día, pero el veredicto social ya estaba escrito. La mafia había perdido su máscara. Afuera, en la plaza, la gente gritaba consignas, algunos con pancartas improvisadas que decían «Justicia para los estafados». La reputación de esos hombres se desplomaba frente a todos. Ya no inspiraban miedo sino repulsión. La burla que antes dirigían hacia nosotros ahora se les devolvía multiplicada. Recuerdo que al salir de la sala, uno de los cabecillas me miró con furia y gritó: «Esto no se acaba aquí, viejo. Te vas a arrepentir». Pero sus palabras sonaban huecas. Lo rodeaban policías. Periodistas lo seguían con micrófonos. Y la gente lo insultaba desde lejos. Ya no era el intocable. Era un hombre acorralado a punto de caer del pedestal que él mismo construyó. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino porque mi cabeza estaba llena de imágenes del día. El juez golpeando la mesa, los testigos hablando, los mafiosos gritando como animales atrapados. Pensaba en mis padres, en lo mucho que habrían querido ver ese momento. Me imaginaba a mi madre sonriendo con calma, a mi padre asintiendo con orgullo. Yo lloraba en silencio, sabiendo que esa justicia llegaba tarde para ellos, pero al menos llegaba. Mi esposa, por primera vez en mucho tiempo, se acercó a mí con lágrimas. Me dijo que lo sentía, que nunca imaginó que todo terminaría así. Yo no le contesté, solo la miré, porque ya no había palabras que pudieran arreglar lo roto. Ella también sabía que su silencio fue parte del problema y que ahora cargaba con esa culpa frente a todo el pueblo. El clímax de todo no fue escuchar las acusaciones ni ver los papeles, sino mirar a los villanos perder el control. Gritaban, se desesperaban, golpeaban mesas, pero ya no tenían poder. La justicia, aunque lenta, se los estaba tragando frente a todos. Ese espectáculo fue la caída real. Ver a quienes nos humillaron ahora humillados frente a la sociedad. Caminé de regreso al lugar donde dormía, con pasos lentos pero firmes.
El aire se sentía distinto, como si el pueblo respirara más ligero. El miedo no había desaparecido, pero la esperanza empezaba a ocupar su lugar. Y yo, por primera vez desde que regresé deportado, sentí que no era un derrotado, sino un hombre que había logrado derribar a gigantes. El día de la sentencia amaneció nublado, como si el cielo también estuviera esperando lo que iba a pasar. Desde temprano, la sala del juzgado se llenó de gente. Había periodistas, curiosos, vecinos que habían perdido dinero y otros que solo querían ver con sus propios ojos la caída de los que siempre se creyeron intocables. Yo me senté en una de las primeras bancas, con el corazón acelerado pero la mirada firme. El juez entró y el silencio fue absoluto. Empezó a leer el veredicto con voz solemne. Fraude comprobado, extorsión comprobada, amenazas comprobadas. La red de apuestas era culpable de múltiples delitos. La sentencia fue clara. Varios años de cárcel para los cabecillas, incautación de bienes y devolución parcial de lo robado a las víctimas. El abogado me miró y asintió en silencio. Habíamos ganado. La sala estalló en murmullos. Algunos lloraban de emoción, otros se abrazaban. Yo me quedé quieto, como si no terminara de creerlo. Tantos años de sacrificio, tantas lágrimas tragadas, y por fin la justicia daba un golpe a favor nuestro. No recuperábamos todo, pero sí recuperábamos algo mucho más grande: la dignidad. Los mafiosos reaccionaron como bestias acorraladas. Uno de ellos gritó insultos, otro amenazaba con vengarse cuando saliera. La policía los sujetó de los brazos y los sacó esposados, con las cámaras captando cada segundo. Esa imagen, la de hombres que antes se paseaban con soberbia, ahora humillados frente a todos, fue el verdadero pago. Ahí entendí que ya no podían hacernos más daño. En medio de la sentencia, se habló de la devolución del dinero. No sería todo, pero sí un 30% de lo perdido. Para mí eran palabras que sonaban a respiro. No era la fortuna que soñé, pero sí lo suficiente para vivir con tranquilidad un tiempo. Más que dólares, significaba que mi lucha no había sido en vano, que algo concreto había regresado después de tantos años de trabajo. Mi hijo estaba en la sala, con la cabeza gacha, sin poder mirar a nadie a los ojos. Los murmullos de la gente lo señalaban. Todos sabían que había sido parte del desastre. Vi cómo se le escapaban lágrimas de vergüenza, pero no me acerqué. Ya no tenía fuerzas para cargar con su culpa. Él eligió ese camino y ahora debía enfrentar sus consecuencias. Mi esposa lo abrazaba, llorando también, sabiendo que lo que habíamos perdido no se medía solo en dinero, sino en confianza y familia. Cuando salí del juzgado, la gente me rodeó. Algunos me estrecharon la mano, otros me dieron palmadas en la espalda. Escuché frases como «Gracias, don José, por no rajarse, y usted nos dio valor». Yo asentía con humildad, porque nunca lo hice buscando gloria, solo buscando que mi sacrificio no quedara enterrado en el silencio. Esa tarde, caminé hasta el panteón. Llevaba un ramo de flores sencillas que compré en el mercado. Me arrodillé frente a la tumba de mis padres y les hablé en voz baja. Les conté que aunque tarde había justicia, que los hombres que se burlaron de nuestro esfuerzo ahora estaban hundidos, que su hijo no se había dejado pisotear. Lloré no de tristeza, sino de alivio. Sentí que al fin podía mirar al cielo sin vergüenza. El pueblo quedó marcado. Los mafiosos en la cárcel, sus cómplices escondidos, la gente más valiente. El miedo no desapareció de un día para otro, pero la semilla estaba sembrada. Ya nadie los vería como intocables. Y yo, aunque seguía cargando cicatrices en el alma, me sentía distinto. No era el hombre derrotado que bajó del autobús deportado. Era alguien que se levantó de la nada para enfrentar lo que parecía imposible. Por las noches, cuando me siento en la banca de la plaza, cierro los ojos y escucho el murmullo del pueblo. Ya no son cuchicheos de burla, son palabras de respeto. Algunos todavía me preguntan si valió la pena. Yo solo respondo que no sé si el dinero lo vale, pero sí sé que no hay precio para recuperar la dignidad. El último gesto de esta historia fue mío, frente a la tumba de mis padres. Sonreí entre lágrimas y susurré. Lo logramos, aunque me costó la vida entera. No me fui en vano. Me levanté, respiré hondo y caminé despacio, con la certeza de que, aunque quedaban heridas abiertas, los villanos ya estaban hundidos
y yo había recuperado algo que no tiene precio, la paz de mirarme al espejo sin bajar la cabeza. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón.
a pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón, papi, casi me parto la cabeza, literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,